¿no?
Hola Sarita, hola Mercedes. Hola, profe, buenas Hola, noches. profe, Buenas ¿cómo noches, estás? Mercedes. Dame unos 5 minutos para poder prender la cámara, por favor. Vale, Mercedes. Gracias. Mercedes, perdóname, pero no te he podido llamar. He estado de un ocupe, pero yo sigo pendiente y es muy importante. No te preocupes, profe, cuando puedas me llamas. Mañana, ya mañana terminé la universidad, ya mañana es más descomplicada. Bueno, Dale, profe, no te preocupes. listo, Gracias. gracias. Regálenme un minuto, voy a mirar y solucionar algo en un salón y 2 minuticos estoy acá. Profesor y compañeros, buenas noches.
Hola, hola, buenas noches. Perdónenme, pero me tienen acá de un corrector en la universidad. Impresionante. Bueno, vamos a empezar. Muy seguramente vamos a terminar un poquito más temprano, pero la idea es aprovechar el tiempo. ¿Listo? Entonces, no me ponga cara de alegría ni el que hay, Dios mío. Aprovechen bien el tiempo que los días son malos. Dígamelo a mí que me tocó hacer una exposición ayer. Yo me imagino. Jamie, ¿ya eres mamá de nuevo? Todavía no. Hola, profe, buenas noches. Compañero, buenas noches. ¿Todavía no? No, profe. Ay, santo Dios. Bueno. Listo. María José, buenas noches. Sara, buenas noches. Buenas noches. Si pueden, porfa, enciendan las Buenas cámaras. noches, profe. Hola, María José. Y, Profe, el día de hoy no puedo. ay, Espíritu Santo, ¿qué pasó? Póngale Sara? cero, profe. Es que Sí. lo enciendo en el computador y el computador está más loco. Está enloquecido, demoniado. Bueno, ok. Listo. Entonces vamos a empezar y vamos a empezar. Les dije hoy que vamos a tener una clase especial viendo el texto central, ¿cierto? Que nos habla que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recuerdan? Entonces, hoy vamos a ver un poco de geografía bíblica y vamos a ver la ubicación tempoespacial precisamente de cada una de las ciudades que son nombradas por Hechos de los Apóstoles. Entonces empezamos en Jerusalén, donde se encuentra el templo y donde se radica en este momento precisamente todo lo que tiene que ver con judaísmo. Obviamente la influencia de Judea, Samaria y lo último de la tierra. Para algunos intérpretes, más o menos, esta sería la posición geográfica. Sin embargo, algunos dicen que empieza por Jerusalén, que es su ciudad natal, ¿cierto? Judea, que hace parte de su cultura. Samaria, que hace parte de la cultura más cercana a Jerusalén. Y después nos habla de los confines de la tierra, ¿sí? Más o menos esta siempre ha sido la interpretación teológica sobre este texto. Algunos de hecho los he escuchado que dicen que primero mi casa, después mis vecinos y bueno, dicen muchas cosas, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a ver este versículo bíblico, perdón, a partir de la elección, ¿sí? Lo primero que vamos a entender es que el Señor elige a los judíos como pueblo suyo para que fueran faro a las naciones, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vamos a empezar a trabajar entonces en esta noche, simplemente quería nombrarles esa partecita, es hablar, ¿cierto?, sobre la elección en torno a comunidad. ¿Listo? Esto debe ser muy clave y esto debe ser clave para nosotros en la teología. La elección en torno a la comunidad. ¿Listo? Ese título es muy importante. Ay, Porque profe, discúlpame, ¿en torno a qué, profe? Discúlpame. ¿En torno a? la comunidad. Ok, gracias. Ustedes pueden ver ya mi pantalla. Teología conforme a la comunidad. Elección en torno a la comunidad. Espero porque creo que no están pudiendo ver mi diapositiva. Voy a volver a compartir a ver si es eso. Esperen un segundo. Ya, Listo, ahí la profe, pueden ahora ver. sí. ¿Sí? Elección en torno a la comunidad. ¿Listo? Desde esa perspectiva vamos a ver la elección. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa esto? Uno de los grandes problemas teológicos es saber por qué Dios escoge a una persona, a una comunidad, a una cultura, llamémoslo religión o estilo de vida. Y eso es uno de los grandes enigmas que muchas veces nos podemos hacer dentro del mismo cristianismo. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que Dios elige. De hecho, Juan, hablando de nuestro Nuevo Testamento,
en el capítulo 15, versículo 16, nos dice, ustedes no me eligieron a mí, ¿sí? Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Cuál es el problema de la elección? Que muchas veces cuando Dios nos elige, creemos que esa elección nos da un privilegio por encima de los demás. Y ahí empieza el principio de dolores. Porque la escritura es clara cuando dice que sin duda alguna Dios me elige, no me eligió, no lo elegí yo a él, y me eligió para que yo vaya y dé fruto, y al final que ese fruto permanezca, ¿cierto? Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Qué es la elección? ¿Sí? Y aquí yo hago unas preguntas ambivalentes en cuanto al texto y podríamos decir, ¿cuáles son los determinantes de Dios para elegir? ¿Cómo debe sentirse el elegido? ¿Qué buscaba Dios al elegir? ¿Cómo eligió Dios? ¿Para qué eligió Dios? ¿A quién eligió Dios? ¿Sí? Entonces, yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta y si yo, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Mercedes, ¿por qué crees que Dios te escogió? Prende el micrófono. Pues me escogió porque le plació, primero, por servirse de mí, por misericordia, eh, y para, o sea, porque es diferente a para, es para cumplir el propósito que él determinó hacer. Listo. Ok, Jamie, ¿por qué Dios te eligió y no eligió a tu hermana o a tu papá o no sé? Profe, diría que Dios me eligió por su gracia, por su amor, porque tiene un propósito específico, porque desea que le sirva, que cumpla con un plan que Él ya ha diseñado para mi vida. Ok, Henry, ¿por qué Dios te eligió? Pues profe, yo creería que por su gracia, porque realmente no hay nada en mí. Ok, María José, ¿qué buscaba Dios cuando te eligió? Profe, primero que todo, perdóname por no poder prender la cámara, es que estoy desde mi celular y estoy fuera de mi casa, me cogí un trancón en Bogotá y no he llegado a mi casa, Ok, pero estoy aquí en clase con ustedes. ok. ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? Claro que sí. La pregunta concreta es, ¿qué buscaba Dios cuando te eligió? ¿Qué buscaba Dios Cuando te eligió a ti. cuando me eligió? Pues es que Él me eligió antes de que yo pudiera, como lo dice la misma palabra, siquiera nacer, ¿no? Entonces, no sé si realmente buscaba algo, pero si hablamos desde ya, desde quién soy ahora, pienso que buscaba corazones dispuestos. Eh, Tal vez un corazón moldeable o un corazón que realmente fuera a recibir lo que era su amor. Pero la verdad, sinceramente, pienso que no buscaba específicamente a alguien porque él ya sabía quién yo iba a ser. Ok. Sara, ¿qué vio Dios de especial en ti para que te eligiera? Profe, la verdad no sé. No sé porque yo creo que mientras más uno se acerca a Dios y más lo conoce, más uno reconoce que no merece eso, que uno no merece la gracia porque uno es muy pecador y uno es muy malo. O sea, si me eligiera a mí antes de conocerlo a él, no sé por qué, no sé por qué me eligió, la verdad. No sé por Pero qué. bueno, Es una buena yo creo respuesta. que Dios está buscando obediencia, o sea, personas que tengan fe y personas que se arrepientan de sus pecados y le busquen a Él y le obedezcan para cumplir su propósito. Daniel, ¿cuáles son los determinantes para que Dios elija a alguien? ¿Cuáles son los determinantes? Para que Dios elija a alguien? Sí. Mm,
digamos, basados en la Biblia está el corazón, la disposición, aquellos que de pronto, yo siempre lo he visto de esta manera. De pronto hay personas que tienen siempre, en cuanto a la elección, tal vez un encuentro muy directo con el Señor. Y hay otras personas que mientras hacen algo, sí, eh, que de pronto ven algo que de pronto no se está haciendo o eso, en medio de eso también encuentran algo que es como la manera de que de pronto Dios los ha escogido. Entonces pensaría que, bueno, basados en la Biblia hay el corazón, la disposición o proactividad de hacer algo y en medio de ese algo encuentran el llamado. Ok. ¿Piensa lo mismo, don Alexander? Buenas noches, profe, compañeros. Hola, buenas noches. Pues no, pues estos últimos años, yo he estado como profundizando en el tema de la gracia y realmente yo creo que eso es tratar de explicar lo inexplicable porque Dios es soberano y Él escoge como Él quiere. Y no hay ninguna razón por la cual me haya escogido a mí. Yo nunca, no encuentro razón ni por cuál me haya escogido a mí ni a otra cantidad de personas. Yo creo que Dios premia, claro, Dios premia al fiel, Dios premia al obediente, Dios bendice al obediente, bueno, muchas otras cosas, pero ¿por qué nos escogió a nosotros? Eso es tratar de explicar lo inexplicable. No hay manera de justificarlo si ningún mérito tenemos. Ningún mérito tenemos. Entonces, creo que eso hace parte de la soberanía y de Dios mismo, en su amor, en su infinita gracia y misericordia. Suena de cliché, pero esa es la respuesta que le puedo dar. Bueno, note usted que con todo esto que estamos haciendo, acuérdese que nuestra pedagogía es dialogante, ¿no? Y es poner un tema sobre la mesa y empezar a discutir sobre ellos. Y cada uno siempre tendrá una perspectiva y una mirada. Y definitivamente cuando yo aprendo a leer la Biblia con las gafas de lección, puedo entenderla mucho mejor. ¿Y a qué voy con esto? Miren lo siguiente. Entonces, permítame compartirles de nuevo la presentación. Y por todo empieza. Dime, Mercedes, antes de que sigamos, dime. Que estaba hablando de una película cristiana, pues quería hacer una oportunidad que era una respuesta concreta a alguien. Y era la escogencia de una persona, de un caballero, de una película totalmente ateo. Y bueno, después de tanta experiencia, al final pues llegó al evangelio. Mercedes, no te escucho. Se fue el audio, Mercedes. Y en la película se desarrolla el por qué lo escogió a él, siendo ateo, una cantidad de cosas. Y la respuesta de la película bueno, era tan fascinante en el sentido de que decía, bueno, él descubrió en la película que porque había sido una promesa que le había hecho a su abuela. Ya, listo, así. Una promesa que le hizo Dios a su abuela y por eso escogió al nieto. Y en algo, o sea, la abuela en vida no vio, o sea, la abuela, perdón, qué redundancia, la abuela no vio realmente esa promesa, pero se dio. Entonces, la respuesta es particular para una pregunta particular. Ok, listo. Entonces, notemos algo. Gracias por cada una de sus intervenciones, sin duda alguna, cada una de ellas es importante. Pero empecemos a ver algo y es, Génesis 1:27 nos dice que Dios crea todo a partir de Adán. A partir de la elección de Adán se crea la raza humana. De hecho, la Biblia dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, macho y hembra los creó, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el problema? Muchas veces nosotros nos preguntamos, venga, ¿y por qué escogió a Adán y no escogió a Pepín? ¿Cierto?
Y aquí, por ejemplo, yo les escribo para leer la Biblia de una manera adecuada y saber que se ha comprendido su mensaje. Es necesario leer desde la perspectiva del proyecto de Dios, un proyecto que se ha de llevar a cabo con aquellos a quien Dios ha elegido. Lo primero que nosotros debemos entender, mis queridos pollos del Señor, es que nosotros somos consecuencia de un proyecto divino. Eso nos hace ver que ninguno de nosotros sin duda alguna será casualidad. Todos hacemos parte de un proyecto divino. Entonces, haga de cuenta que es como cuando el arquitecto quiere construir una casa y empieza a hacer la maqueta y él ya sabe en su cabeza qué va a hacer y lo que él está haciendo es poniendo cada pieza para completar su proyecto. Esas piezas somos cada uno de nosotros y nosotros estamos puestos dentro de ese plan divino para que ayudemos a cumplirlo. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a hablar que es necesario leer la Biblia desde la perspectiva del proyecto que Dios tenía desde el principio con la creación. ¿Listo? La segunda parte dice, por eso se hace necesario comprender toda la narrativa bíblica en torno a la incesante búsqueda de Dios de un pueblo que sería el pueblo elegido. Entonces, aquí estamos armando un rompecabezas. Lo primero que debemos entender es que hay un proyecto divino. Y en ese proyecto divino, Dios elige a un pueblo para que se cumpla su proyecto. El problema que tenemos es que a veces creemos que somos el producto terminado, que en nosotros se cumple el propósito y por ende estamos por encima de los demás. Pero cuando nosotros vemos que el gran proyecto es de Dios y nosotros solo somos parte de los elementos para cumplir un gran proyecto, entonces entendemos que hemos sido elegidos para cumplir un propósito. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué la elección? ¿Cierto? Eso es el torno que nos reúne en esta noche. Y por eso voy a permitir volver a leer esta segunda parte que es muy importante. Por eso se hace necesario comprender toda la narrativa bíblica en torno a la incesante búsqueda de Dios de un pueblo que sería el pueblo elegido. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos relatos que se hacen muchas veces incomprensibles, ¿cierto? Que a veces se hacen confusos, que si los vemos desde una perspectiva diferente a la elección, ¿cierto? Podrán ser en un momento textos que se interpretarán malintencionadamente, ¿cierto? Algunos querrán tener la verdad y entonces les da la potestad de interpretar de cualquier manera y se vuelven pasajes oscuros, ¿sí? Y muchas veces esas interpretaciones que se le dan serán interpretaciones desviadas y lejos de la verdad divina, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que aprender muchas veces, muchachos, señores, señoritas, es en un momento determinado aprender a ver los relatos bíblicos a partir de la elección de Dios para cumplir un plan divino. ¿Listo? Por ejemplo, Génesis 4, 3, 5 nos dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Cuántas interpretaciones hemos podido escuchar de este relato? Entonces algunos diremos, no, es que la ofrenda de Abel era mejor que la de Caín, pero en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que la ofrenda de Abel fuera mejor que la de Caín. Algunos otros han dicho una cantidad de cosas en cuanto a este texto, pero cuando yo lo miro a partir de los ojos de la elección, puedo decir simplemente Dios eligió la ofrenda de Abel. ¿Qué quería Dios?
cumplir un plan divino. ¿Sí? Entonces note que en un momento determinado nosotros tenemos que aprender esto. Dice Romanos 9, 10, 13. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. ¿Por qué? Porque mire lo que me dice el versículo 12. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando dicen como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Que Dios elige para cumplir sus propósitos. No es que seamos tinterillos, no es que seamos maquetas, no se debe de ver desde esa perspectiva, pero sí se debe entender que nosotros hacemos parte de un plan general, de un plan divino, ¿sí? Que Dios elija a uno o a otro, no se trata de características, se trata que Dios elige a alguien para cumplir un plan divino. Que en la elección de ese haya unas características particulares, eso es diferente. Pero la elección se debe ver desde el cumplimiento de un propósito mayor. Cuando nosotros tomamos como referencia Hechos 1:8 y vemos la historia, vamos a ver que Jerusalén en un momento determinado no quería salir de Jerusalén. Entonces Dios permite la persecución de los cristianos y muchos terminan en Judea, otros terminan en Jerusalén y otros en una diáspora más profunda terminan evangelizando en las naciones. Dios siempre tratará de cumplir su propósito. El problema es cuando no entendemos para qué hemos sido elegidos. Que eso es parte de lo que muchas veces vamos a ver a Israel le pasó. Dios lo elige, ¿cierto? Y ellos persisten en hacerlo mal. Miren, por ejemplo, acá, cuando hablamos de una estructura genealógica de elección, podemos ver desde Adán, ¿cierto? Adán tuvo a Caín y a Abel, pero sin embargo fue Set, ¿cierto? Porque recuerdo que él tuvo a Set, y Set sería parte de la línea davídica, ¿cierto? Pero sin embargo, vamos a ver que en medio, por ejemplo, de Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec, quien fue elegido fue Noé. Noé tiene 3 hijos, Sem, Can y Jafet, pero sin embargo, Sem es el elegido para que siga la línea mesiánica. Viene Abraham con Agar tiene Ismael, con Ketura tiene otros hijos, pero es con su esposa Sara y con Jacob donde se va a ver la línea mesiánica, ¿sí? Ahora, tenga en cuenta lo siguiente, Jacob hace parte de Israel y con los hijos de Jacob se hacen las 12 tribus de Israel. Entonces podríamos pensar, ¿por qué no Jafet? ¿Por qué no Ismael? ¿Por qué no los hijos de Ketura? ¿Por qué en lugar de Jacob no fue Isaac? ¿Sí? Pero le repito, no se trata de características especiales, se trata de la elección para cumplir un plan divino. Ahora, el problema que ha tenido Israel como pueblo elegido por Dios. Mire, por ejemplo, lo que me dice Deuteronomio, que a mí me parece espectacular. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Elección. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Esto me parece espectacular en la escritura. Le está diciendo Israel, no es porque usted tenga unas características especiales, de hecho de todos los pueblos usted es el más chiquitico, y lo vemos geográficamente que es real, ¿no? Y dice, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón y rey de Egipto. Faraón, rey de Egipto.
Entonces, algo que nosotros vamos a entender es que Israel fue elegida no porque fuera especial. Israel fue elegida porque Israel iba a ser parte del gran proyecto de Dios para ir y cumplir su propósito más grande en medio de las naciones. ¿Cuál era el problema? Y es el problema actual. Ellos, como dicen que son hijos de Abraham, que son los descendientes de él y que de ellos vendrá el Mesías, entonces ellos siempre se han creído el pueblo omnipotente. Y vamos a ver que por eso terminan muchas veces en las dificultades que han tenido hasta hoy, ¿sí? Entonces, el problema que muchas veces nosotros vemos es que la elección, perdón si me pasó, la elección no tiene que ver, repito, con características. La elección tiene que ver con el cumplimiento de un plan divino. Hablábamos hace unas diapositivas atrás, que es el proyecto de Dios. Entonces, la elección es el proceso por el medio del cual, la elección es el proceso por medio del cual Dios aparta a una persona sola, junto a su familia, o junta, o un grupo. O sea, cuando, por ejemplo, Sara me dice, yo no sé por qué Dios me eligió, creo que sin duda alguna es una respuesta muy honesta, ¿sí? ¿Por qué yo y por qué no el otro? ¿Por qué no mi papá? ¿Por qué yo? ¿Sí? Porque simplemente Dios quiere cumplir un propósito en su plan divino, ¿sí? Ahora, el apartar tiene que ver con tomar de entre, ¿sí? Es decir, sacar, apartar, separar. Y hablando de separar, la palabra santo en hebreo tiene 3 características, ¿sí? Y viene con la característica y de la partícula santo, que es apartar. Santo traduce apartado, ¿cierto? Entonces, apartado entre, o sea, cuando hablamos de santo, es que Dios nos separa del grupo general y nos separa aparte. ¿Para qué? Para cumplir un propósito, ¿sí? Pero cumplir ese propósito, que es la tercera característica del santo, es, yo soy apartado, por lo tanto. Ese por lo tanto es una implicación ética. ¿Qué significa una implicación ética? Que es aquí donde fallamos muchas veces. Ya entiendo que Dios me aparta, me separa, ¿listo? Que me separa para cumplir un propósito. Pero eso implica o tiene una implicación ética. ¿Cómo así? Dios me separó, me puso nombre, mi hijo eres tú. Aunque pases por las aguas, por el fuego, contigo estaré. ¿Sí? Aunque pases por las aguas, no te abnegarán, no te ahogarás. Y yo estaré contigo, más o menos parafraseando el texto. Él me separa, tiene un propósito, pero yo tengo una responsabilidad frente a ese llamado, por llamarlo algo. Yo tengo una responsabilidad frente a esa responsabilidad o a ese propósito que Dios me dio. Eso se llama una implicación ética, ¿sí? Yo respondo al llamado haciendo lo que Dios me pide. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, Israel? Dios lo separa, le dice que tiene un propósito, pero no tiene una implicación ética. No tiene eso que Jesús sí nos muestra y tiene. ¿Qué significa? Jesús es separado, viene a cumplir un propósito en la tierra y la implicación ética es enseñar el reino de Dios, aunque las personas lo rechazaran, le pusieran una corona y lo mataran. La implicación ética es la parte que yo debo hacer para cumplir o en respuesta a ese llamado de Dios. Entonces, si Dios me llamó, yo me comprometo con Él para que Él a través de mí cumpla su propósito.
Entonces yo creo que muchas veces esa implicación de santo o ese llamado santo que es apartado, sabemos que somos separados entre los demás, sabemos que se cumple un propósito, pero a veces fallamos en la implicación ética, que tiene ese ser apartado para cumplir un propósito. Entonces, mire esto, dice Deuteronomio 4, 6, 8. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación. Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está tan cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? ¿Saben cuál es el secreto de la elección y saben cuál es el plan divino? Dios elige un pueblo, le da una ley para que en la implicación ética cumpla sus leyes y lo hagan un Dios. Lo repito, Dios elige un pueblo, le da una ley que tiene una implicación ética para que a través de esa ley Él sea su Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que otras naciones quieran conocer al Dios que eligió un pueblo. ¿Qué significa eso en nuestra actualidad? Dios nos eligió como su pueblo para que cumpliéramos su ley y a través de la acción de Dios en nuestras vidas, otros conocieran del Evangelio. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios nos nombra como pueblo, nos da su ley, no la cumplimos, por ende las personas no pueden ver la acción de Dios en nosotros y dejamos de tener la implicación ética de la cual hablamos antes, que implica la palabra ser santo. Entonces, según lo que nosotros leíamos en Deuteronomio 4, 6, 8, es en conclusión el plan divino de Dios. ¿Por qué Dios elige a Israel? El pueblo más pequeño, el más pequeño, vamos a verlo ahí, le da las leyes de Moisés. Pero este pueblo nunca las ha querido cumplir. O sea, en conclusión, la santidad se queda solo en lo que hablábamos hace un momento. Nosotros fuimos apartados, nosotros tenemos un propósito, pero no ha habido esa implicación ética de cumplir la palabra de Dios para hacerme faro y que otras naciones conozcan. ¿Sí? Entonces, por eso hizo que el plan de Dios se extendiera a los gentiles a través de Jesús. Y ahora la iglesia tendría esta nueva implicación. Que seamos el pueblo de Dios, que cumplamos su ley y a partir de cumplirla, otras naciones o otras personas quieran ser como nosotros. Entonces, ¿el plan divino de qué se trata? En que Dios elige a alguien para salvar un pueblo. Dios elige a María José, Dios elige a John, Dios elige a Daniel, Dios elige a Mercedes, Dios elige a todos los que estamos aquí para que nosotros seamos los que salvemos a otros. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero esparcidos entre las naciones deshonraron mi santo nombre. ¿Qué era lo que Dios quería hacer a través de la invasión de Babilonia a el reino del sur? O bueno, la invasión de los persas al reino del norte. Que en medio de esa diáspora, los que salieran a las malas fueran luz para otras naciones. ¿Pero qué hicieron? Por ejemplo, los que fueron para Egipto, tomaron a los dioses egipcios. Entonces dice, deshonraron mi nombre. Pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, el cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. 22, por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, ojo, sino para proteger mi santo nombre,
que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces ellas sabrán que yo soy el Señor, pues lo recogeré entre todas las naciones y os haré regresar a la tierra. Tremendo este texto, tremendo. Porque le está diciendo al pueblo, vea, por amor a mí mismo, ustedes, yo los mandé a otras naciones porque me tocó otra vez, de la persecución que ustedes fueran faro. Pero como no fueron faro y me están haciendo caer en ridículo, venga, yo lo recojo. Y voy a mostrar a través de ustedes quién soy yo. O sea que lo que implica es, Dios elige a alguien para salvar a un pueblo. Dios levanta a Moisés para salvar a Israel. Dios, ustedes van a ver que cuando levanta personas, viéndolo desde la perspectiva de elección, es para salvar al pueblo. Pero desafortunadamente cuando somos elegidos tenemos dos caminos. O cumplimos el plan o nos tiramos el plan. Ahora, mire, ¿cuál es el... Y disculpe, por favor. ¿Cuál es el problema? La gente termina inclinándose a otros dioses, a sus pasiones. Termina haciendo lo contrario a lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Sí? Ahora, cuando Dios elige, no pone su mirada en quien elige, sino en aquellos a quien envía al que elige. Léalo bien y dele sentido. Cuando Dios elige, no pone su mirada en quien elige, sino en aquellos a quienes envía al que elige. ¿Sí lo entendemos? No nos escogió Dios porque seamos pues los duros, los mejores teólogos, los más guapos. Bueno, en mi caso, ¿no? No elige por eso. Él elige en función de un pueblo que clama. Y el pueblo de Israel clamaba de día y de noche para ser liberado de Egipto. Jesús viene en respuesta a un mundo judío que está sometido bajo Roma. Y todos los grandes líderes de Dios surgen no porque sean especiales, sino porque hay un pueblo que Dios necesita salvar. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que cuando Dios nos elige, creemos que somos los super dummies, los super líderes, y todos deben girar alrededor mío. Y eso es un problema, porque esa no es la elección. ¿Sí? Ahora, mire por ejemplo lo que me dice el primero de Samuel, capítulo 2. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese mi altar y quemase mi incienso. Y llevase el efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel? Por tanto, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Tremendo. Elí puso por encima de Dios a sus hijos, idolatró a sus hijos. Y la pregunta de hoy es, ¿cuántos padres hoy idolatran a sus hijos y los ponen por encima de Dios? ¿Y a qué me refiero? Prefieren no corregirlos y permitir que ellos hagan lo que quieren, porque si yo no dejo que hagan lo que quieran, entonces dejan de amarme. Y entonces el principio bíblico queda por fuera del contexto familiar y por ende muchas de las cosas y de las generaciones que tenemos hoy. Entonces, miren que ahora sí debemos entender algo, y es el versículo 28.
y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. O sea, que el llamado, para aquel que es llamado, debe verse como un privilegio. ¿Por qué yo y no él? Porque Dios te eligió y te dio el privilegio de cumplir el plan y el propósito divino. Entonces yo no puedo ver mi llamado como algo pasajero. Yo no puedo ver la elección de Dios sobre mi vida como es que yo me lo merecía. No, si yo soy llamado por Dios, tengo que aprender a ver ese llamado como un privilegio, que es lo que muchas veces no pasa. Pero ese privilegio tiene una responsabilidad ética, no lo olviden, para que ofrece sobre mi altar y quemase un incienso. Todo don, todo llamado, todo aquel que Dios ha escogido, no solo debe sentirse privilegiado, sino de entender que el llamado tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Llevar a otros para que Dios sea el Dios de ese pueblo, se cumpla la ley y por ende otros conozcan. Por eso la gran comisión a la que llamamos de Mateo 28, en donde definitivamente se nos dice, por tanto, id, aunque la palabra id está mal traducida del griego, es por tanto, o por lo cual, yendo, ¿sí? Id es un condicional que me dice, vaya cuando quiera, pero yendo es yendo a la carnicería, yendo a la universidad, yendo a donde sea, ¿sí? Entonces, por eso se llama mandamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de santidad, recuerde que no solo es que me aparta, no solo es para cumplir un propósito, sino que eso contiene una implicación ética, ¿sí? Entonces, cuando algunos líderes, repito, hay que abrirles el camino, pasen el carro para que todos se lo bendigan, esos que quieren que todo se haga como ellos quieren, creo que están tomando y olvidando que el servicio es un privilegio. Y que ese privilegio lleva una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Rescatar a otros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recompensa del elegir? ¿Sí? Un proyecto de vida desde la perspectiva de Jesús, lleno de sus misericordias. El privilegio nunca estará en las riquezas materiales. El privilegio nunca estará en tener posiciones. El privilegio no estará en ser más alto. Por eso, cuando nosotros veíamos la intención de Marcos de mostrar a Jesús siendo Dios como el siervo sufriente que vino a servir, esto implica para nosotros también en el Nuevo Testamento que el propósito o la recompensa del elegido no será en lo material, sino, repito, en un proyecto de vida desde la perspectiva de Jesús lleno de sus misericordias. Nada de lo que yo haga será más grande de lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y este es el llamado que a mí siempre me ha impactado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, una de las cosas que yo tengo que aprender es a ver desde la perspectiva de la elección cómo yo cumplo un propósito más grande. ¿Sí? ¿Entendido o no? ¿Qué tal? ¿Ven que ver desde la perspectiva de la elección cambia también la perspectiva de interpretar? Quedaron mudos, me preocupa. Ahora sí me preocupé. Repeat after otra vez. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Por qué hablamos que en Hechos de los Apóstoles el texto más importante es Hechos 1:8? Porque habla del propósito por el cual
definitivamente viene el Espíritu Santo sobre la tierra, que es ayudar a cumplir el propósito del gran plan divino. ¿Listo? Bueno, si lo entendimos y todo está bien y no hay preguntas, hasta aquí nos trajo el tren. Pero ¿Listo? John Alexander, ¿le ayuda un poquito a lo que usted estaba estudiando o no? Claro, profe, siempre todo lo que uno aprenda le va a ayudar. Yo estaba ahorita, era como los de Berea, dijiste que estaba mal traducido y de hacer discípulos y yo estaba verificando eso. Entonces, sí dice, yendo por el camino, hagan discípulos, aprendedores. O sea, yo soy así. Hoy voy verificando Y así eso debe me ser. gusta porque así aprende uno, no que uno anda pues a la defensiva, no, ni nada, sino que pues para eso estamos aquí en este proceso de universidad, para Sí. aprender más. Y recuerden que es una Y pedagogía definitivamente, dialogante. profe, una vez en una enseñanza que di, saqué un ajedrez y empecé a enseñar con un ajedrez y decirle que aquí nosotros somos fichas del tablero y en realidad no se trata de nosotros, ni la vida ni el propósito de Dios, se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de sus planes, porque di esa enseñanza y luego más adelante cuando nuestro pastor en Casanare, nuestro pastor de la zona del distrito Casanare, digámoslo así, de la zona Casanare, murió como con 43 años, 3 hijos, toda una vida por delante, muchas cosas. Excelente pastor, nuestro pastor de Casanare. Pues mucha gente declinó en su fe y todos nos sentimos muy afligidos. Pero el Señor, eso sí fue muy claro para mí, me hizo sacar otra vez ese ajedrez y volver a recordar esa enseñanza. ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? Pero si ese era un siervo de Dios, ¿por qué se murió? ¿Pero por qué? Pero no, somos fichas de un ajedrez gigante y a veces el peón se tiene que sacrificar. ¿Por qué? Porque el que está dirigiendo la partida sabe por qué, nosotros no. A veces Dios coge de lo más vil, de lo menospreciado y lo levanta. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo se glorifica en medio de eso. Y recuerdo esta clase como aquella predicación, son muy afines al mensaje. Y creo que sí, profe, siempre que uno tenga la actitud de aprender, va a aprender. Y qué bueno que estemos aprendiendo esto. Hablando de Alberto Méndez, y tomando ese ejemplo como referencia, hablo de Alberto Méndez porque él era de mis 3 amigos, uno de mis mejores amigos. Nos criamos juntos y fuimos a la escuela misionera en el año 99. De hecho, él muere de 41 años, y porque ambos tenemos la misma edad. O bueno, él podría tener la misma edad hoy. Cuando él muere, la gran pregunta es todo eso que viene y que acabaste de nombrar. Pero yo entendía, cuando filtré a partir de la lección, es eso. Desde que él era un muchacho, su anhelo siempre fue servir al Señor, nunca fue tener multitudes, sin embargo tuvo una iglesia espectacular en el Señor, claro. Pero también recordaba alguna vez cuando éramos jóvenes que él decía, cuando yo cumpla mi propósito, me iré con alegría de la tierra. Y creo que él cumplió el propósito por el cual Dios lo trajo y ya se fue feliz. Y cuestionarse a veces es tan complicado porque el tema de elección a veces es difícil de entender. Pero cuando yo entiendo que cuando Dios elige a alguien para salvar a un pueblo y él cumple su propósito, pues su recompensa más grande siempre será recibir la eternidad. Jamie, dímelo. Profe, quería preguntarle, la frase que usted colocó en la diapositiva, que creo que es suya,
Es que me gustó mucho y no la alcancé a escribir para ver si me la dice y la escribo. Ay, sí, profe. Sí, miren. La frase que yo escribí, que es mía. ¿Sí, mi Jamie? Sí, adelante, Mercedes. Sí, era eso, profe. Ah, ya la pongo. Listo. Dani, señor, mientras que se la pongo otra vez a Jamie. No da pie es, pues entiendo lo de la elección y entiendo eso, pero bueno, algo que siempre se habla es, bueno, y entonces, ¿dónde está digamos, el tema de la elección, sobre todo con un tema como el libre albedrío, ese tema de decisión? Porque hay muchas personas que, digamos, lo he escuchado de varios frente a temas como estos de hablar de elección y algunos a la conclusión que llegan, bueno, si ya, si ya, digamos, están ahí como dijo John, ya el juego de ajedrez está jugando y a mí me tocó ser peón o yo soy el peón y me van a, y me van a sacrificar o voy a estar solo hasta este punto. Entonces, de una otra forma, pues digamos que se rompe como de pronto con eso que sí hay una elección de parte de Dios hacia nosotros, pero eso que Dios puso también en el hombre, entonces realmente no existiría. O cómo se desarrolla ese tema. Ok, recuerda una cosa, Daniel, muy importante y gracias por esa pregunta, Daniel. Recuerda que Dios elige, ¿no? Y hay una respuesta y Él demanda santidad y veíamos que la santidad se parte en tres. Lo primero, habíamos que éramos separados. Dos, para cumplir un propósito, separados para cumplir un propósito. Pero yo les hice hincapié o énfasis en la tercera, que es la respuesta ética. Ahí es donde muchas veces fallamos, ¿no? Porque cuando Dios nos llama, nos separa. Cuando Dios muchas veces tiene un propósito para nosotros, pero nosotros no tenemos la respuesta ética, tendemos a fallar dentro del juego de ajedrez. Pero cuando yo tengo esa respuesta ética, ¿cierto? Y cumplo el propósito, pues voy a tener un buen un final feliz, un final feliz, perdón. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver un Sansón, ¿no? Sansón elegido desde que era un bebé. Y uno de los problemas que nosotros tenemos es que creemos que la fuerza de Sansón estaba en el cabello. Y resulta que Sansón era nazareo y los nazareos hacían un voto de no cortarse el cabello. Pero entonces en un momento determinado vemos que a pesar de ser apartado con un propósito como juez, él tomó malas decisiones y su final no fue el esperado. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que su final no fue el esperado porque él tomó la elección, Dios tenía que seguir el plan. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Nos creemos tan indispensables para cumplir el plan de Dios que no entendemos que si no vamos al propósito, otro lo hará por nosotros, porque Dios cumplirá su plan. ¿Sí? Entonces, no se trata de ser títeres, como les decía en medio de la enseñanza, pero sí se trata de entender que cuando Dios nos llama, por eso decimos es un privilegio, pero ese privilegio conlleva una responsabilidad. Pues, algunos ni entendemos que es un privilegio ni es una responsabilidad y terminamos haciendo tonterías. ¿Sí? Entonces, aquí juega claramente todos los papeles, Dani, en cuanto a Dios me elige para que vaya y dé fruto, me da un propósito, pero la implicación ética o la respuesta ética me lleva a mí, desde lo que yo quiero hacer, si cumplo ese propósito o no. ¿Sí? Pero la implicación ética, por eso yo les dije, es donde muchas veces fallamos todos, en la implicación ética. ¿Sí? Respondo a eso con tu pregunta, Dani. Sí, pero esa implicación ética no solo, digamos que esa implicación ética es integral, ¿cierto? ¿Sí?
Sí, señor. Porque digamos, bueno, al tema que mencionaba John y que su merced hacía esa reflexión, una de las cosas que yo miraba, eh, porque bueno, he podido estar cerca de ciertas personas que han fallecido este último año, todas esas cosas. Pero una de las cosas que miraba como hilo conductor es que a veces no es tanto que de pronto era el momento, sino que hay también una responsabilidad de las personas en en ese Frente a la tema. implicación ética, sí, o sea, es que la Y implicación ética, podríamos hablar, Dani, que es un conjunto, la palabra está en lo que tocas decir, integral. no, y voy un poco más allá que a veces nuestra interpretación de lo que pasa con una persona siempre se queda solo en el plano que, o en lo veo así, en el consuelo de que, bueno, si ya le tocó era porque era entonces decimos, no, porque era el momento de Dios, y eso lo entiendo, pero también veo que a veces hay cosas que por esas malas decisiones o esa implicación ética, como su merced lo comenta, también se pueden acelerar. Y esa es la reflexión que a veces, aún más allá de otras cosas, nosotros nunca hemos podido, aún como iglesia, como ministros, como cristianos, hacer. Porque siempre decimos, no, pues si esta persona falleció o si pasó esto, era porque ya, no, ya era el momento, pero hay un desarrollo de muchos factores que de pronto no se han tenido presente, ¿sí? Lo digo particularmente, hace más o menos un mes y medio más o menos, falleció un pastor amigo mío, pero cuando yo empecé a mirar muchas cosas y a hablar con ellos, eso no empezó ahorita, empezó hace 7 años y lo que le sucedió es el resultado no solo de, digamos, de otras cosas, sino lo que afectó su salud es el resultado de decisiones que esa persona tomó en ciertos momentos de la vida y que de una u otra forma también esas decisiones que esa persona tomó pues traen sus implicaciones y sus desarrollos y yo de pronto no lo veo como, bueno, tenía que correr la carrera hasta este momento, sino lo veo de pronto desde la perspectiva de tal vez el propósito de Dios y el plan de Dios se va a cumplir, pero qué tan responsables estamos siendo nosotros con eso que Dios nos ha entregado. Sí, no solo para cuidar lo espiritual, sino hablo también de la integridad física, hablo también de la integridad emocional. ¿Qué En la tan, toma de fi- decisiones. qué tan fieles estamos siendo nosotros en esas otras áreas? Porque a veces el resumen de muchas de esas reflexiones es simplemente, no, pues ser el plan de Dios y ya, y pues digamos, en mi forma particular. Me siento responsable con eso, pero también no solo responsable en ese sentido, sino que lo pienso desde Dios me puso a mí a hacer una parte en ese plan, ¿sí? La pregunta es, si esta es una carrera de relevos y a mí me corresponde correr una parte de esa carrera, me estoy preparando integralmente para correr bien esa carrera y hacer que la posta que me han entregado a mí la pueda entregar a tiempo para el que va a ser siguiente a mí, o de pronto a veces me estoy de pronto aún quedando corto en muchas cosas en cuanto a eso que puede ser mi responsabilidad. Y que siga Mercedes que está. No, pero antes de que siga Mercedes, es muy importante que entendamos, Dani, lo que tú acabas de decir. La implicación ética es un cuidado de responsabilidad en todas las áreas, en todas las áreas. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y gracias por el apunte muy pertinente. Dínoslo, Mercedes. Profe, dos cositas puntuales.
Mercedes, te escucho por allá. En el infinito. Ya lo sé, profe. Dos cositas Mercedes, puntuales. ¿tienes audífonos? Sí. Quítalos. Sí, es mejor. Ok. Dos Uy, cositas perfecto. puntuales. Ya me vaya mejor. Dos cosas Sí. puntuales. Lo primero es aquí viendo el Salmo 138, 8. Sí. Profe, me gustaría que de pronto me lo explicaras con respecto del criterio de la elección. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y para diferenciarlo de pronto de Jehová cumplirá su propósito conmigo. ¿Ya? Algo dijiste tú que fue que me llamó la atención para leer este versículo. Eso pues me gustaría de pronto que me lo explicaras en la clase de hoy con respecto a solamente a ese versículo. Y lo otro era una pregunta que tenía yo al principio, de la primera o segunda diapositiva en cuanto a Adán, de la elección, ¿cierto? Que este sí es un comentario. Hablando de la elección, de pronto todo lo que se desencadenó de Caín y Abel. Todo lo que se desencadenó con Caín, entonces considero también yo que es muy importante no solamente tener en cuenta la elección, sino también, sino también la no elección. O sea, que tenemos que ser responsables no solamente con la elección, sino cuando no somos los elegidos. Eso también tiene unas consecuencias impresionantes y creo que fue lo que le pasó a Caín. Entonces, no solamente la responsabilidad radica en la elección. Quiero preguntarte con respecto de eso, si obviamente la no elección también termina siendo una elección. Para preguntarte eso, yo diría, los dones, todos tenemos dones, entonces los dones son elección de Dios para nosotros. Lo que son dones, lo que son, bueno, ya todo lo que sabemos. Entonces, ¿para qué? Para diferenciar entre la elección con respecto de la no elección. La no elección también es importante y la no elección también implica responsabilidad por parte de nosotros. Entonces, bueno, esas dos preguntas, profe. En cuanto al Salmo 138, mira que hay bueno, que ahorita no vamos a discutir sobre la literatura sapiensal, porque ustedes tienen una materia a ello. Pero mucha de la literatura sapiensal tiene que ver precisamente con la expresión del hombre hacia Dios, de sus sentimientos y su situación. ¿A qué voy con esto? Es muy diferente a que yo diga, por mi situación, tú cumplirás tu propósito en mí, porque yo estoy tratando de hacer tu propósito. Pero eso no lo podría decir todo el mundo, ¿sí? Porque primero, si es una persona que no está cumpliendo el propósito, que no está haciendo el favor y mucho menos tiene a Dios pendiente en su vida, pues él no le va a importar ser plan de Dios para el rescate de otro. Entonces, cuando yo leo textos como esos, no los puedo sacar de su contexto. No puedo sacarlo de la intención del autor que de tanto se habla en hermenéutica y en el método histórico crítico, ¿se acuerdan? Ustedes que vieron eso en hermenéutica 1. Es importante de una u otra manera entender que todos los pasajes de la Biblia no los puedo aplicar para el mismo contexto o el mismo pensamiento. Ahora, dependiendo de la intención del autor que aflora sus sentimientos, que quiere en un momento determinado explicar, a partir de lo que él está viendo, que Dios cumplirá su propósito en él por las acciones que le está generando. El poder entender que si yo lo hablo desde el punto de vista de la elección, claro, lo podría ver desde ahí. ¿Por qué? Porque Dios me llama, me separa, cumplo el propósito y yo tengo una responsabilidad ética. ¿Cuál es la responsabilidad ética? Que mis acciones harán que tu propósito se cumpla en mí. ¿Sí me hago entender, Mercedes? Ahora, dos. Una de las cosas que yo debo saber es que, por ejemplo, cuando partimos desde Adán, ¿cierto? Adán es parte, perdón, discúlpeme, de ese gran rompecabezas, en donde Adán era necesario
para desarrollar algo que nosotros llamaremos la línea davídica o la línea del Mesías, ¿sí? Entonces Dios llama, estipula, hace, y no puedo perder la perspectiva que fue la segunda diapositiva, precisamente como tú lo nombrabas, en la que Dios tiene un plan general, y en ese plan general necesita fichas para cumplir el plan, ¿sí? Entonces, cuando yo soy elegido, repito, Mercedes, yo veo esa elección en función de un privilegio, en la función de una responsabilidad frente al llamado que se vuelve un privilegio. Entonces, cuando yo veo desde esa perspectiva, hasta aún mi responsabilidad ética me va a llevar a darlo todo para cumplir lo que Dios tiene conmigo, ¿sí? Pero es que pensando en lo que Daniel dice o nos mencionaba, y retomo lo que él mismo pone en la mesa, que me parece muy interesante. Cuando yo pierdo la perspectiva de vida y de cumplir el propósito, descuido ciertas áreas. Y esas áreas ya dejan de ser una implicación ética y por ende, pues desafortunadamente muchas cosas son cortadas antes de tiempo. Pero cuando yo tengo mi corazón en esa responsabilidad ética, entonces integralmente me cuidaré para cumplir esa responsabilidad ética. ¿Cuál es el problema? El problema definitivo es los malos conceptos que muchas veces tengo y los malos hábitos que me acompañan. Eso me lleva muchas veces a tomar malas decisiones que me alejan de esa responsabilidad ética, ¿sí? Entonces, el tema de elección es, digamos que muy complejo y habrá cosas que de todas maneras siempre estarán en el tintero. John Alexander decía algo y lo quiero compartir porque me parece interesante. Dice, realmente hay cosas que no entenderemos y Dios no tiene que darnos explicaciones. Y me parece muy sabio, ¿sí? Lo repito, realmente hay cosas que no entenderemos y Dios no tiene que darnos tampoco explicaciones. Me parece muy pertinente. Listo, muchachos, hasta aquí nos trajo el tren y espero, Profe, señor, déjeme cerrar un pensamiento con un pensamiento. ciérrele. Eh, el tema de hacer una ilustración con un juego de ajedrez fue solamente didáctico, ¿sí? No trasciende más allá, solamente didáctico. Porque cuando hablamos de fichas y hablamos de jugadas de Dios y de un tablero, no es realmente esa la relación correcta que debemos pensar cuando cumplimos el propósito de Dios. Porque independientemente de que seamos fichas o no en un tablero, realmente la identidad que Él nos dio es de hijos. Hijos importantes para Él, no una simple ficha. Hijos amados, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. O sea, en ese sentido, no deberíamos tampoco sentirnos, solo por ilustración, sentirnos usados de cierta manera. No, al contrario. Nuestro gran amor por Él hace que nosotros decidamos cumplir sus propósitos y encontrar esos propósitos y cumplirlos. No vernos como simples fichas en un gran juego de ajedrez. Solamente era una ilustración, porque si no, más de uno se va a quedar esta noche sin dormir mirando al techo y decir, ¿y ahora cuál será la próxima jugada de Dios conmigo? No, somos hijos amados. Somos hijos amados y Él nos ama por encima de, que fíjese que a veces nosotros no cumplimos esa responsabilidad, pero aún así Él nos sigue amando y si llegamos a Él, vuelve y nos recibe, porque realmente somos hijos y así debe ser nuestra relación con Él. Y he dicho. Caso cerrado. Listo. ¿Quién es el Entonces, caballo de este juego? bueno, Dios los bendiga. Me alegra que hayamos podido dialogar, pensar sobre el texto, ver otra perspectiva desde la elección, porque va a ser muy pertinente para lo que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. ¿Listo? Igual, estamos hablando, estamos dialogando, estamos conversando a partir de posturas teológicas.
Están a punto ya en unos 3 semestres de recibir su título teológico y hay que aprender a discutir teología. ¿Listo? Bueno, Dios los bendiga, descansen. Bendiciones a todos. Igual, profe. Muchas gracias. Hablamos mañana. Hermano. Feliz noche. Vale. Hasta Chao. Gracias, mañana. profe. Chao.